Entre las décadas de los años 70 y 80, cuando no era muy alto el número de jugadores venezolanos en las grandes ligas, estos 4 peloteros encabezaron a una generación que llenó de momentos brillantes a los aficionados de sus equipos, y sobre todo a la amplia legión de seguidores que tiene la pelota en Venezuela y también en el Caribe. Perfectamente puede decirse que fueron inspiración de muchos niños y jóvenes que años después llegarían a engrosar masivamente los rosters de los diferentes equipos que hoy conforman el mejor béisbol del mundo. A continuación conoceremos la trayectoria de estas 4 figuras que se mantienen presentes entre quienes pudieron disfrutar de su talento y apreciar el amor con que hicieron más grande al béisbol latinoamericano. Baudilio Díaz. Debutó en Grandes Ligas el 6 de septiembre de 1977 con los Medias Rojas de Boston, siendo el 27º venezolano en las mayores. Un solo turno al bate pudo tomar con los Patirrojos. Al año siguiente pasó a los Indios de Cleveland, donde permaneció 4 campañas, en las que la mayor parte del tiempo fue suplente de Ron Hassey, hasta que en 1981 le reemplaza como receptor titular. Su desempeño le valió para ser seleccionado a su primer Juego de Estrellas, como parte del equipo de la Liga Americana. En 1982 es transferido a los Phillies de Filadelfia y logra su mejor temporada en MLB, conectando 151 hits en 525 turnos para un promedio ofensivo de 288 con 18 jonrones, 85 carreras remolcadas y 69 anotadas. Participó en la Serie Mundial de 1983, donde los Phillies cayeron ante los Orioles de Baltimore. Sin embargo, Bo Díaz, como fue conocido en las mayores, sobresalió bateando para promedio de 333, producto de 5 imparables en 15 turnos al bate. El fin de su etapa en las Grandes Ligas llega con los Rojos de Cincinnati, conjunto al cual arriba durante la temporada de 1985 y en el que se mantuvo hasta el 9 de julio de 1989. Con el uniforme de los Escarlatas asiste en 1987 a su segundo All-Star, esta vez defendiendo al conjunto de la Liga Nacional. Ese año fue elegido mejor jugador del mes de julio en el viejo circuito. En Cincinnati termina su carrera en la Gran Carpa tras participar durante 13 campañas. En el circuito profesional venezolano, Díaz, conocido también como el Cambao, perteneció a los Leones del Caracas, con los cuales debutó en la temporada 71-72, y al año siguiente recibió el primer juego sin hits ni carreras propinado por un pitcher venezolano en la LBBP, hazaña lograda por Urbano Lugo frente a los Tiburones de La Guaira. 14 temporadas después, y frente al mismo rival, también fue el catcher del no hit no run lanzado por el hijo del primero, Urbano Lugo Jr., el cual de paso sirvió para dar el título de la campaña 86-87 al elenco capitalino. El 12 de enero de 1980, Baudilio conectó su cuadrangular número 20 y estableció la marca de jonrones para una temporada en la Liga Invernal Venezolana, la cual permaneció vigente por más de 30 años. Estuvo presente en 6 finales con los Leones, titulándose en 5 de ellas, y fue parte del equipo campeón del Caribe en 1982, donde además fue el jugador más valioso del certamen. También se tituló en 1979 en calidad de refuerzo de los Navegantes del Magallanes, siendo seleccionado como parte del equipo Todos Estrellas. Falleció a la edad de 37 años, siendo aún pelotero activo, el 23 de noviembre de 1990, en un accidente doméstico, y dicho suceso conmocionó a la opinión pública venezolana. En 2006 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano y en 2020 al del Béisbol del Caribe. Jesús Marcano Trillo. Firmado originalmente como receptor por los Phillies de Filadelfia, encontraría en el infield su puesto para brillar en el béisbol. Inició su trayectoria en Grandes Ligas el 28 de julio de 1973 con los Atléticos de Oakland, permaneciendo en el equipo californiano hasta 1974 cuando fue cambiado a los Cachorros de Chicago, para ser por 4 temporadas el segunda base regular. En su año debut con los Cachorros, 1975, impulsó 70 carreras, fue tercero en la votación para novato del año y encabezó el departamento de asistencias para un camarero de la Liga Nacional, el cual dominaría las siguientes 3 campañas. En 1977 participó por primera vez en un Juego de las Estrellas, clásico al cual asistiría en 3 oportunidades más. En 1979 retorna a Filadelfia mediante un cambio que involucró a 8 peloteros y ese año obtiene el primero de sus 3 guantes de oro.
Manny Trillo, como fue conocido en Estados Unidos, tuvo su mejor temporada en las mayores en 1980, cuando batió para 292, y fue designado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional, al batear para 381 con 4 carreras empujadas, frente a los Astros de Houston, y ser pieza clave de los Phillies en la conquista de la Serie Mundial ese año, tras superar a los Reales de Kansas City. En 1982 acumuló 89 partidos consecutivos sin cometer errores, fijando el récord para un segunda base en una temporada, quedando a 2 de la marca absoluta, y obtuvo su tercer Guante de Oro. Al terminar la campaña de 1982, fue cambiado a los Indios de Cleveland, junto a 4 compañeros, por el super prospecto Von Hayes. Fue una transacción famosa conocida como 5 por 1. En 1983, Trillo se convirtió en el primer pelotero en abrir consecutivamente 2 juegos de estrellas para ambas ligas. No completó la temporada con los Indios, ya que ese mismo año fue enviado a los Expos de Montreal. Las siguientes 2 campañas, 1984 y 1985, estaría en rol de suplente con los Gigantes de San Francisco, el mismo que cumplió entre 1986 y 1989 con Cachorros de Chicago y Rojos de Cincinnati, con los cuales cerró su ciclo en Grandes Ligas de 19 temporadas. En 2020 fue exaltado a la pared de la fama de los Phillies de Filadelfia, aunque la ceremonia se efectuó un año después. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional debutó en 1968 con los Leones del Caracas como receptor. Vistió la camiseta de los capitalinos durante 11 temporadas hasta que fue cambiado a las Águilas del Zulia, equipo con el cual jugó 7 campañas. El indio, como se le conoce en Venezuela, participó en 4 series finales, titulándose en 3 de ellas. Fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en 2007 y al del Béisbol Latinoamericano en 2012. Antonio Armas. Fue el primer venezolano en superar los 200 jonrones de por vida en las mayores, llegando a comandar dicho departamento en 1981 y 1984, cuando además lideró los de carreras impulsadas y de extra bases. Destacó además por ser un gran defensor de los jardines. Inició su carrera de 14 temporadas en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh el 6 de septiembre de 1976, tomando parte en solo 4 juegos, y para la siguiente campaña sería enviado a los Atléticos de Oakland. A partir de entonces, Tony Armas, como también fue conocido, actuaría únicamente en la Liga Americana. Durante sus primeros 3 años con el equipo de Oakland, se vio limitado debido a una serie de lesiones, hasta 1980, cuando pudo disputar su primera temporada completa y conecta 35 cuadrangulares con 109 carreras remolcadas. Mantuvo su paso arrollador en 1981 y con 22 bambinazos fue colíder del joven circuito, convirtiéndose en el primer venezolano campeón jonronero en MLB. El calendario de esa temporada se vio recortado debido a una huelga. Al año siguiente, su último con los Atléticos, disparó 28 vuelacercas y trajo al plato 89 carreras en 138 compromisos. Es cambiado a Boston en 1983 para encargarse del jardín central. Junto a Jim Rice y Dwight Evans conforman el considerado mejor outfield de las mayores. En la temporada de 1984, Armas logra su mejor actuación y dispara 43 cuadrangulares e impulsa 123 carreras, cifras con las cuales encabeza a la Liga Americana en ambos departamentos, y es el primer patirrojo en lograrlo desde que Carl Yastrzemski alcanzara la triple corona en 1967. Ese año también fue líder en bases alcanzadas con 339 y anota más de 100 carreras por única vez en su trayectoria. Sus recurrentes problemas físicos le afectaron el desempeño en las siguientes 2 temporadas. La de 1985, cuando pudo ver acción en apenas 103 encuentros y conectó 20 cuadrangulares menos que la temporada anterior, aunque ese año fue el mejor pelotero de la semana en 2 ocasiones, y la de 1986, cuando los Red Sox asistieron a la Serie Mundial, y para esa instancia ya Armas no era parte del cuadro titular. Cerró su carrera en las mayores en 1989 con los Angelinos de California, donde llegó procedente de Boston en 1987. Participó durante 20 temporadas en la LBBP, 18 de ellas con los Leones del Caracas. Sus últimas 2 las jugó con los Caribes de Oriente. Un solo encuentro disputó en su campaña debut, la 71-72,
cuando tenía 18 años y recién había firmado como gran prospecto, lo cual corroboró al año siguiente, cuando fue reconocido como el novato del año, tras acumular promedio ofensivo de 308 con un jonrón y 15 carreras impulsadas en 44 desafíos. Su mejor temporada fue la 77-78, en la que batió para 316 de promedio, conectó 17 batazos de vuelta completa, trajo 49 compañeros al plato y además impuso el récord de 62 carreras anotadas, siendo el baluarte del Caracas en el título alcanzado tras superar en 7 juegos a las Águilas del Zulia durante la ronda final. Dentro del historial de Antonio Armas en Venezuela se cuentan 11 finales. Alzó el título 8 veces y uno de ellos le permitió además titularse en la Serie del Caribe de 1982, torneo en el que disparó 3 bambinazos y empujó 6 rayitas para ser líder en ambos renglones. Fue exaltado al Salón de la Fama del Caribe, al igual que al Salón de la Fama del Béisbol venezolano. David Concepción siguió la estela de sus ídolos, Alfonso Chico Carrasquel y Luis Aparicio, siendo a su vez referencia de otros grandes peloteros pertenecientes a generaciones posteriores, algunos de los cuales no han dudado en expresar esa admiración usando el número 13, que dejó de ser símbolo de mala suerte gracias a que el Rey David decidió portarlo a lo largo de su brillante carrera. Concepción firmó en 1968 con los Rojos de Cincinnati, originalmente como lanzador, para luego convertirse en uno de los más grandes shortstops. Debutó en Grandes Ligas el 6 de abril de 1970 y esa misma temporada, en la que compartió las paradas cortas con 3 compañeros, participó en su primera Serie Mundial, donde Cincinnati cayó ante Baltimore. 2 años más tarde jugó todos los encuentros de su segundo Clásico de octubre. Sin embargo, los Rojos volvieron a caer, esta vez frente a los Atléticos de Oakland. En 1973 sobresalió con el bate y a la defensiva, por lo cual el manager Sparky Anderson le hizo dueño del campo corto. Además, fue nombrado capitán de uno de los mejores equipos de la historia, conocido como la Gran Maquinaria Roja, con quienes alcanzó la postemporada en 9 ocasiones. Ganó 3 veces la Liga Nacional y 2 veces la Serie Mundial. El magnífico desempeño experimentado ese año se vio interrumpido por una lesión en la pierna izquierda, que limitó su accionar a solo 89 encuentros y le privó de participar en su primer Juego de Estrellas. Ya recuperado, en la temporada de 1974, logró un sólido promedio ofensivo de 281 con 167 hits, 82 carreras impulsadas y 41 bases robadas. También brilló a la defensiva, logrando el primero de sus 5 guantes de oro. Lo obtendría en las 3 temporadas siguientes y el último en 1979. En la serie de campeonato de la Liga Nacional de 1975, Concepción lideró a su equipo con 455 de promedio ofensivo, siendo clave para lograr el pase a la muy recordada Serie Mundial, en la cual Cincinnati logró el título en 7 juegos frente a Boston. Al año siguiente, 1976, la Maquinaria Roja alcanzó de nuevo el Clásico de octubre y esta vez vencieron por barrida a los Yankees de Nueva York, con el Rey David bateando para 357. El 13 de julio de 1982 fue premiado con el trofeo de jugador más valioso del Juego de Estrellas, celebrado ese año en el Olympic Stadium de Montreal, luego de batear un cuadrangular de 2 anotaciones en el cierre del segundo episodio para conducir a la Liga Nacional al triunfo de 4 carreras por 1. Hasta el momento es la única vez que un venezolano ha logrado tal distinción. Sería la última de sus 9 convocatorias a un All-Star. En 1988 los Rojos lo dejaron en libertad, tras varias temporadas desempeñándose en todas las posiciones del infield, con lo cual cerró su ciclo de 19 campañas, siendo el venezolano que más temporadas ha vestido un mismo uniforme en Grandes Ligas. En el año 2000, Cincinnati lo incluyó en su Salón de la Fama y en 2007 retiró su histórico número 13. En Venezuela la historia no fue diferente, ya que David Concepción solo actuó para el equipo de su estado natal, los Tigres de Aragua, del cual es su ídolo histórico. Su aporte fue esencial para que los Tigres ganaran los 3 primeros títulos de su historia. El primero fue en la temporada 71-72, que contó entre sus figuras al panameño Rod Carew, y los otros 2 vinieron consecutivamente en las campañas 74-75 y 75-76. Participó en 4 Series del Caribe.
es autor del único triple play efectuado sin asistencia por jugador alguno en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a la altura del octavo inning en un juego frente a Cardenales de Lara, celebrado en Barquisimeto el 14 de diciembre de 1987. Un año después se retiró como jugador activo y en la temporada 89-90, también con los Tigres, tuvo su única experiencia como manager en el béisbol profesional. Su número 13 fue retirado en diciembre de 1991. Fue exaltado en el año 2003 al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano y en 2006 al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe. No son pocos los que piensan que tienen méritos de sobra para también estar en Cooperstown. Si lo tuyo es el deporte, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por la atención prestada. Será hasta la próxima.